Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Esperamos que todo se encuentre muy bien. Gracias por acompañarnos en una sesión más de Hablemos del Producto, en donde el día de hoy el ingeniero Ricardo nos va a presentar funcionamientos y especificaciones de las válvulas de admisión Coflex, dentro de las cuales nos va a presentar más a detalle funcionalidades de la válvula, ajuste y mantenimiento y pues beneficios también en particulares de las válvulas. Les recuerdo que todas las dudas que tengan del tema del día de hoy las pueden dejar en el botón de preguntas y respuestas que está en la parte inferior. Ahí les vamos a dar seguimiento en la segunda parte de esta sesión para responder todas sus dudas. También pueden consultar este webinar, como todos los demás que hemos tenido anteriormente, en el canal de YouTube Coflex, en la lista de reproducción Hablemos del Producto. Ricardo, bienvenido. ¿Qué tal, Sandy? Buenos días a todos. Gracias por acompañarnos una vez más. Y bueno, el día de hoy, como ya lo mencionaste, Sandy, vamos a platicar acerca de las válvulas de admisión con las que contamos. Pues es común que todos escuchemos qué hay en nuestro WC, pero también es importante saber cómo funcionan cada una de ellas, cuáles son las que necesito, cómo saber cuándo la tengo que cambiar. Y en general algunas particularidades de los productos con los que contamos para saber cuál elegir y cuál se acomoda mejor al sanitario que tenemos en casa. Si bien sabemos, hay una gran variedad de sanitarios. Por ejemplo, lo voy a poner ahorita en pantalla unas imágenes ilustrativas y representativas que son, trato de mostrarles algo más o menos estándar de lo que se encuentran en el mercado, para que sepan distinguir las particularidades que tienen y de cómo vamos a hablar en este webinar en términos de tamaño de los sanitarios. Por ejemplo, en el lado derecho de su pantalla tienen un sanitario tradicional. Es un sanitario hasta pudiese ser llamado antiguo. Es cuando los tanques eran de un tamaño bastante grande, normal. Era un tamaño al que estamos muy acostumbrados a verlo, un tamaño un tanto estándar hace algunos años. Entonces aquí en este no hay restricciones particulares. En general es un tanque de gran tamaño, de gran capacidad, son de muy alto consumo. Algunas veces pueden ocupar hasta 8 o 10 litros por descarga, pero son los que existían antes en el mercado y son, por decir, los más comunes todavía hasta hace algunos años. En el centro de su pantalla ven los que últimamente, no sé, los últimos 5, 7, 8 años empezaron a tomar más relevancia, que son los sanitarios que conocemos como One Piece. Se les conoce como tal por el término en inglés, en español significa una pieza. Quiere decir que están hechos en una sola pieza, tanto el tanque y la taza. Si se fijan, a diferencia de los dos que tienen a los lados, en las orillas, el tanque y la taza se aprecia que pueden ser separados entre sí, ¿no? En este caso, el One Piece es una sola pieza. Está formado tanto el tanque está integrado con la taza. Particularidades de este tipo de sanitarios pues son más pequeños, como pueden ver. En la imagen no se nota tanto porque están dimensionadas de una manera similar, pero el tanque sí se alcanza a percibir un tanto más pequeño. Es más chaparrito, es más angosto, y estos tipos de sanitarios pues bueno, también se pusieron bastante de moda porque aprovechan de alguna u otra manera mejor el espacio que está dentro de nuestro cuarto de baño. Y otros que son un tanto menos comunes, pero también tuvieron su tiempo de auge y todavía están presentes en el mercado, es el que presento en la parte izquierda de la pantalla, que es un sanitario alto. No es tan común en México, o bueno, en algunas regiones será más común que en otras. Pero digamos que los más comunes son los dos, centro y derecha. El de la izquierda es un sanitario con tanque alto. La particularidad de esto es que es bastante más angosto, bastante menos profundo, por llamarlo de esta manera, es decir, altura en la vertical, anchura en la horizontal y profundidad hacia atrás. Así es como nos vamos a referir en esos términos al tamaño del tanque en este webinar. Entonces es un tanto menos profundo y por lo tanto hay menos espacio dentro del tanque. Entonces en ambos casos, tanto el de la izquierda, que es tanque alto y menos profundo, como en el de la derecha, que es un tanque también muy bajo, hay ciertas restricciones que debemos tomar en cuenta para cambiar nuestra válvula de admisión, ¿sí? Entonces vamos a platicar un poquito más adelante, pero quisiera que tuvieran estas tres imágenes muy presentes y las vamos platicando durante el desarrollo del tema, ¿ok? Entonces, bueno,
No hay que olvidarnos también, dentro del tanque existen, en la siguiente diapositiva van a ver, en el tanque muchas veces nos olvidamos, nos centramos mucho en que el zapito y la válvula de descarga, porque es un elemento de mayor desgaste, es un elemento que suele tener cierto mantenimiento continuo, el caso de las peras de descarga o los zapitos flexibles que hay que estar reponiendo, digo, ocasionalmente, dependiendo de la calidad con la que estén fabricados, de la calidad que llega a nuestra agua, pero es un elemento de mayor, digamos, reemplazo o rotación dentro de lo que es nuestro sanitario. Pero no hay que olvidarnos de lo que está también alrededor. Tenemos la válvula de descarga y la válvula de admisión. El funcionamiento de la válvula de descarga es muy, hasta cierto punto, sencillo de comprender. Se encarga de realizar las descargas, de dejar pasar el agua hacia el vacín para desplazar los desechos. Y la válvula de admisión, no hay que olvidarnos que tiene dos funciones bien importantes y muchas veces destacamos solamente una. Como su nombre lo dice, admite el agua que va a entrar a nuestro sanitario, pero también es la encargada de cortar esa admisión cuando está en funcionamiento nuestro sanitario. Entonces, admite hasta cierto nivel y tiene que cortar, ¿sí? Y este es un punto bien importante que nos va a determinar cuándo debemos realizar nuestro mantenimiento o nuestro reemplazo de la válvula de admisión. Comúnmente suele pasar que nos demos cuenta que tenemos que cambiar este elemento o que tenemos que realizar un mantenimiento en general cuando notamos que el agua no deja de llenar, o el tanque no deja de llenar, entre comillas, y el agua empieza a tirarse por el rebosadero de la válvula de admisión, de la descarga, perdón. Esto quiere decir que la válvula de admisión ya no está haciendo su función de cortar, o sea, de detener el agua. La válvula de admisión tiene que dejar entrar el agua hasta cierto nivel, donde el flotador lo indique, y cortar la entrada de agua. Cuando pasas por ciertos, a lo mejor incrustaciones que tenga dentro, o que tenga problemas en el flotador, o que tenga desgaste en los sellos internos del mecanismo, esta función de detener la entrada de agua ya no se lleva a cabo, y es cuando empezamos a notar que empieza a tirar continuamente nuestro sanitario, y muchas veces como usuarios pues, parchamos el problema cerrando y abriendo nuestra válvula de control en el sanitario, ¿no? Pero bueno, no hay que olvidarnos que tenemos dos funciones dentro de la válvula de admisión: admitir el agua hasta cierto nivel y cortar, ¿ok? Entonces hay que tenerlo presente también en el desarrollo del tema para cualquier duda que pueda surgir. Y en la próxima diapositiva, que es en la que voy a mostrar, y ya para empezar a mostrar la cámara en la cámara de los productos, perdón. Estas son las 4 válvulas de admisión de las que vamos a platicar el día de hoy. La válvula 3040, que es la más, digamos, clásica, la más tradicional, que es con bracito y con flotador. La 3011, BB3011, que es una válvula de otro tipo de flotador, ahorita lo vamos a detallar un poquito más. La 3080, que es una válvula universal con ciertas ventajas para los usuarios de distintos tipos de sanitario. Y la válvula antifugas, que es de más reciente lanzamiento, tiene apenas un año en el mercado, y también volver a repasar un poquito cómo es el funcionamiento. ¿Okay? Entonces, bueno, para comenzar con la, digamos, exposición de producto, tengo conmigo la primera válvula de admisión, que es la BB3040, que es la válvula de admisión más tradicional, es la más clásica, es la que todos relacionamos cuando alguien nos dice una válvula de admisión o alguien nos dice algún elemento del sanitario, pues lo relacionamos con este tipo de válvulas, ¿sí? Tiene el cuerpo en 9 pulgadas, tenemos un brazo de extensión de 6 pulgadas y un flotador de 4 pulgadas aproximadamente en la parte, en el extremo contrario, ¿no? Su instalación, pues bueno, es muy fácil con la parte de la rosca, y lo quiero montar en el tanque para un poquito platicar acerca de la ocupación de espacio y por qué llega a ser restrictivo este tipo de válvulas de admisión. Si nosotros vemos dentro de nuestro tanque, está simulando un tanque que no tiene tanta restricción. Podemos poner la cámara de detalle. No tiene tantas restricciones porque es de muy buen tamaño, ¿sí? Pero tenemos de este lado nuestra válvula de admisión, el flotador y nuestra válvula de descarga, que están conviviendo dentro del espacio. Entonces, en este caso no tenemos ninguna restricción de espacio porque hay un tamaño considerable, pero esto mismo no pudiera existir a lo mejor en un sanitario
con menos profundidad, o sea, con esta dimensión un poquito más pequeña, porque ya no me puede, digamos, operar correctamente la parte de la cadena. Hay que recordar que también está la válvula de descarga, la pera de descarga, perdón, acá va a estar la manivela. Entonces ya no es tan fácil de operar, ya no funciona tan libremente y puede llegarse a atorar de repente con la cadenita o algo por el estilo. Entonces este es el nivel de ocupación que tenemos dentro de un tanque. Tampoco podríamos trabajar con él en sanitarios más angostos porque tendríamos que topa de este lado. Aquí me queda un espacio aproximadamente de 5 centímetros, pero si esto fuera un poco más angosto el tanque, pues también podría llegar a topar acá en la parte del tanque. Y justo lo que mencionas, Andy, algunas veces es uno de los problemas más frecuentes con los que se topan los plomeros, que muchas veces llevan esta válvula como si fuera, digamos, una válvula universal. Ajá. Y cuando llegan al domicilio, al realizar el mantenimiento o el recambio, pues bueno, no cabe, o no cabe por lo ancho del tanque, o no cabe por la altura del tanque. Es una válvula que no tiene manipulación en cuanto a tamaños, entonces es importante considerarlo al momento de elegirla. Ya sea, ¿cómo vamos a decidir sobre esta válvula de admisión? Que tengamos una similar, ¿sí? Es lo más fácil para el descarte de todas las demás. Si tenemos una como esta en el sanitario, en el que vamos a realizar el mantenimiento, pues eso es lógico que cabe. Tenemos que considerar que tenemos una altura de 9 pulgadas, 8.5 pulgadas en realidad, y una extensión de aproximadamente 10 a 11 pulgadas, desde el orificio de la válvula de admisión. Es decir, no voy a medir las 11 pulgadas en mi tanque, ¿sí? Voy a medir que tengamos 11 pulgadas desde el orificio. Lo voy a mostrar aquí en la cámara de detalle cómo sería. Desde el orificio de entrada de mi válvula de admisión, que es este que está aquí, hasta la pared del otro lado. Deben de ser 11 pulgadas. Sí, aproximadamente 11 pulgadas, para que esto quepa bien al momento y pueda operar sin ningún problema, sin atorarse, porque es un problema muy, muy común, digamos. No es el mayor de los problemas, pues obviamente cambiamos de producto, pero sí es común que pase eso, que lo querramos meter en un tanque en el que no cabe. Entonces, tiene sus ventajas, es bastante, bueno, es la opción más económica, es la más clásica, es la más conocida. Realmente en regiones donde todavía existen sanitarios, digamos, estándar o con tamaño considerable, puede ser sin ningún problema adaptable. En la página vamos a ver algunas de sus características y lo que ya les mostré en pantalla de detalle. En la presentación, bueno, les comentaba, es el modelo más tradicional, es compatible con tanques estándar o que pueden llamarse antiguos, y bueno, se recomienda cuando hay sanitarios que no tienen restricciones de altura. Y es más o menos del lado derecho algún diagramita de cómo se ven la ocupación de espacio, ¿no? Ricardo, se recomienda si es un sanitario angosto donde se va a instalar, cambiar el brazo del flotador, o incluso cortarlo a lo mejor. No se recomienda mucho porque puede llegar a alterar el tema de cómo flota. O sea, al momento de que tú alteras esta distancia te da para que al momento de llegar aquí corte, y quizás si lo cortas va a flotar antes o demás. Entonces no se recomienda alterarlo. Normalmente los segmentos de las palancas o de estos bracitos son entre 4 y 6 pulgadas, es bastante estándar esa distancia. Recortar más acá sería forzar mucho el mecanismo, y podríamos llegar a tener problemas de cuándo flota y cuándo no flota. Sin saber por qué, a lo mejor, ¿verdad? Puedes confundir que es otro tipo de flujo. Sí, lo que se recomienda es que consideremos esas 11 pulgadas que te menciono para que tenga libre espacio y de profundidad, o sea, de esta dimensión del tanque, o sea, del frente hacia la pared, okay, que tengamos también cierta holgura, porque esto puede llegarse a atorar, y ha pasado, puede llegarse a atorar contra la válvula de descarga cuando es muy pequeña esa distancia,
o el espacio es muy, y muy estar reducido. tirando todo el tiempo. Pues estar tirando o de repente accionas la manivela para descargar el sanitario y se queda atorado o este no baja o este no sube y demás. Entonces, digo, hay ciertos malfuncionamientos cuando no hay espacio suficiente dentro del tanque. Por eso depende mucho el tanque que tengamos para saber qué tipo de válvula debemos de instalar. Correcto. Qué tipo de tanque, qué tipo de sanitario, qué tamaños más o menos podemos adaptarlo. Entonces, la primera regla es cómo saber si esta es la indicada, si tenemos una como esta actualmente instalada. Esa es obviamente de ley, es un reemplazo. Y la otra es, pues bueno, que tengamos ciertos cuidados en las dimensiones. Son las únicas maneras de darnos cuenta si esta es la ideal para nosotros. Y es importante que lo tengamos presente, en este caso ustedes distribuidores o fuerza de ventas, al momento de recomendar al plomero o bien al usuario que va a realizar este tipo de mantenimientos. ¿Cómo funciona? ¿Cómo pudiéramos hacer algún ajuste? En la parte de arriba tenemos un tornillo, que no voy a entrar mucho detalle. Tenemos un tornillo que permite que esta palanca suba menos o suba más, es decir, admita más o menos agua. ¿Okay? ¿Como un tipo de nivel? Sí, correcto. Con esto, digamos, aquí topa antes, entonces llena menos, o si lo aflojo, topa más después o más arriba para que llene más agua. ¿Okay? Todas las válvulas incluyen nuestra manguerita para el espejo de agua y rosca de 7 octavos. Eso es bien importante. La rosca de 7 octavos, o más bien la norma de Conagua que actualmente rige las válvulas de admisión, marca como un requisito que las roscas de esta parte sean 7 octavos o 15-16, es la nomenclatura oficial. Y es la única que debe estar en el mercado. Hay algunos sanitarios que tienen orificios de media pulgada, pero esos sanitarios son los menos porque están fuera de norma. Entonces hay que ser bien específicos con nuestros distribuidores. Los sanitarios deben de tener una perforación de 15-16 para que nuestra tuerca de 7 octavos pueda caber en ese orificio. Hay orificios de media, entonces ya tenemos una alternativa que la platicaremos más adelante, pero no es lo correcto. Encontrarte. Sí, exactamente. Muy bien. Bueno, y pasando al siguiente modelo, vamos a pasar a la 3011, que digamos en la escala de evolución de las válvulas de admisión, ese sería el siguiente paso. En pantalla vamos a ver algunas características que tiene. En este caso es un flotador integrado vertical, es decir, que solamente se mueve en un eje, ya no tenemos una palanca. Es un flotador que también en Estados Unidos, en ciertos artículos, se le conoce como tipo copa o tipo vaso. Se le conoce así a este tipo de flotador. También tiene una estructura vertical sin brazo, fácil ajuste del agua, ideal para tanques angostos. Y es la válvula más vendida en México. Tenemos anualmente ventas muy altas de este tipo porque es muy fácil de ajustar, es un precio considerable a las ventajas que tiene como tal el producto. Y en la cámara de detalle les voy a mostrar un poquito más acerca del producto, donde podemos ver el funcionamiento. A diferencia de tener una palanca que sube y baja con un flotador de este lado, tenemos simplemente un flotador, un vasito en la parte del eje de la válvula que sube y baja en esta dirección nada más. Entonces, todo el tema de la palanca, que antes teníamos un brazo y que hacía este movimiento, lo tenemos en esta parte de aquí. Simplemente sube y baja esta parte. Y es como funciona la admisión. Y algo bien importante que tiene este producto es el fácil ajuste del nivel de agua. Aquí tenemos un clip que es como una grapita de acero inoxidable, la cual nosotros podemos manipular apretando, bajando o subiendo el nivel. De esta manera, si queremos adaptarnos a ciertos sanitarios y admitir menos agua, es decir, dejar entrar menos agua, pues bajamos nuestro flotador para que cuando suba el nivel del agua ya lo pueda detener a esta altura. O bien, si requerimos hacer una descarga con más agua, pues subimos nuestro flotador y dejamos entrar más agua al momento de la admisión, ¿no? Y bueno, la instalación también es bastante sencilla. Me voy a quedar en esta cámara para mostrarla. Todas las instalaciones son iguales. Lo que quiero mostrar o destacar con este ejercicio es más
la ocupación de espacio dentro del tanque, para que puedan darse una idea de físicamente cómo es que se ocupa o libera más bien este espacio. Entonces, a diferencia de tener la válvula anterior, que era la 3040, de tener un flotador completo dentro de nuestro tanque y ocupar todo este espacio, ahora simplemente ocupamos un espacio vertical de un lado del tanque, ¿no? Y cualquier manipulación nosotros lo podemos realizar con la grapita que les expliqué. Entonces, si se fijan, el nivel de ocupación en el espacio ya es bastante menor. Ya podemos, ya somos aptos para instalarnos en tanques más angostos, incluso en tanques un poquito altos. Tiene una restricción que es la altura. Esta altura es fija, la altura de la válvula de admisión es fija. Sí podría llegar a manipularse, y es una pregunta que han hecho algunas veces en algunos foros, ya sea de grupos de plomeros en WhatsApp o grupos en Facebook y demás. Sí podría llegar a modificarse esta altura, pero hay que ser muy cuidadosos. Hay que estar bien seguros de qué es lo que necesita, porque también si llegamos a dañar, a doblar el alambrito que tiene aquí, pues podríamos alterar un poquito el mecanismo. Entonces, algunos nos preguntan, oye, ¿podemos cortar esta parte de aquí si ya no lo ocupo? Sí, pero hay que estar seguros que también no esté topando, ¿sí? Este alambrito de acá. No es algo tan recomendable, para eso tenemos otras alternativas, pero bueno, si se hace con el debido cuidado y la debida precaución de que no estemos ocasionando alguna falla, pues bueno, puede realizarse. A partir de esta válvula de admisión, todas tienen un filtrito en la parte baja que nos va a ayudar a que no tengamos el ingreso de partículas, de tierritas, de polvos o restos de sarros o que estén en la tubería, que nos pudieran llegar a dañar el mecanismo de la válvula de admisión. ¿Okay? Si yo soy ama de casa, Ricardo, y mi sanitario tiene el modelo que nos presentaste anteriormente, el de flotador, pero no estoy segura de lo que requiero, ¿puedo comprar este modelo sin problema e instalarlo? Sí, sin ningún problema. Ahí esa es otra de las ventajas de conocer qué es lo que está dentro de tu sanitario. Si tenemos una válvula de admisión, si tenemos una válvula como esta, dices tú. Exacto. ¿Puedo colocar esta? Sí, fíjate las alturas. Las alturas son bastante similares. Realmente, si tú tienes esta instalada, quiere decir que no tienes una restricción en la altura. Sí, entonces esta puede ser sin ningún problema adaptable. Esta no se podría adaptar en algunos sanitarios que son más chaparritos, pero como tú ya tienes esta instalada en tu casa, puede ser un reemplazo natural sin ningún problema. Ya si son otro modelo de sanitario, como los One Piece, que son un poquito más bajito del tanque, ahí a lo mejor sí ya es otro modelo el que se recomienda. Exactamente. Entonces sí, pero si tenemos esta y queremos reemplazarla, sí lo podemos reemplazar por la 3011. ¿Sí? El otro modelo, que sería el siguiente en la evolución, sería la 3080, que esta también es bastante conocida. Ustedes la conocen bastante bien, el mercado la ha aceptado bastante bien desde hace muchos años, y es porque es una válvula universal. Aquí es donde empezamos a utilizar ya el término universal, porque ya no va a importar si es un tanque tradicional muy amplio, si es un tanque muy angosto, si es un tanque muy alto o si es un tanque muy bajo, ¿sí? Esta válvula tiene la ventaja que puede alterar su tamaño. Lo voy a mostrar en la cámara de detalle para que vean el mecanismo. Tenemos un mecanismo en el cuerpo en el cuerpo de la válvula. Tenemos un botoncito azul que está de este lado. Entonces nosotros tenemos que apretar, rotar esto y luego extender o acortar. ¿Sí? Entonces con esto nosotros podemos conseguir una altura desde 18 a 19 centímetros medida desde la parte del empaque, o sea, desde el piso del tanque hasta aquí, aproximadamente 18 a 19 centímetros hasta 30 centímetros de altura. Entonces aquí ya se abre el abanico de posibilidades. Ya podemos estar con sanitarios altos, bajos, angostos o muy poco profundos. Además, ya no va a ser una restricción el tema del tamaño del tanque. Y eso es algo que tenemos que tener muy presente al momento de hacer una recomendación
alguien que quizá no conoce qué es lo que hay en el domicilio al que va a realizar un trabajo de mantenimiento, quizá un plomero que contrataron por teléfono y solamente le dijeron que acudiera a tal dirección. A lo mejor el usuario no está en ese momento ahí como para decirle qué tipo de sanitario tiene, o no conocemos a dónde vamos a ir a realizar un trabajo de instalación, no conocemos el modelo que compró ni de nada, pues bueno, esta es una excelente opción. Si estamos seguros que sea cual sea el modelo que vamos a instalar o reparar, la 3080, la válvula universal de admisión, puede funcionar perfectamente. ¿Por qué? Porque nos permite hacer lo que ya decíamos, nos permite trabajar con tanques muy pequeños y con tanques muy altos, nos deja trabajar. Entonces, angostos, altos, chaparritos, más anchos y demás, podemos trabajarlos sin ningún problema. Y también tiene una ventaja que cuando hay una ventaja que es el flotador encapsulado, por llamarlo de alguna manera, que el flotador, como ustedes lo vieron en la 3040, pues era la bolita negra. En la 3011 era el vasito azul. En este caso, el flotador está dentro de voy a la cámara de detalle, está dentro de esta parte de la válvula. Lo muestro aquí mejor. Y aquí adentro está nuestro flotador. Entonces, está protegido y de alguna manera esto hace que no tenga interferencia con la manivela, con la cadena del sapo o con algún otro elemento que pueda existir dentro del sanitario y que no se atore, que no falle en algún momento. Entonces tiene bastante protección el tema del flotador. ¿Por qué esto es una diferencia? Porque, bueno, con la 3040, que es la de flotador de tipo bola o aguacate también le mencionan, pues esa se puede llegar a atorar con las paredes ya sea la pared contraria, opuesta del tanque sanitario, con las paredes delanteras o traseras. Y el que se llegue a atorar, pues ocasiona que no suba y que el agua siga entrando al tanque. En una instalación un tanto chueca o no tan bien acomodado de la 3011, es decir, que lo dejemos acomodado mal en nuestro tanque, este vasito también podría llegarse a atorar o con la manivela o con la pared del sanitario. ¿Sí? Si se atora, obviamente no sube y sigue entrando agua y empezamos a desperdiciar. En este caso no, por eso es una ventaja al momento de instalarlo, porque al momento de instalar, si esto puede estar incluso topando con la pared, puede estar topando con nuestra pared del sanitario y el flotador no va a dejar de funcionar. ¿Sí? Entonces, por más reducido que esté nuestro espacio dentro del tanque, aunque esto esté incluso topando con la pared, el flotador va a seguir funcionando porque está protegido por esta cápsula. ¿Sí? Y bueno, en pantalla van a ver un par de características más. Tiene altura ajustable, tiene fácil ajuste nivel fino del agua. En este caso tenemos dos ajustes de alturas. Tenemos el ajuste de altura de la válvula y el ajuste del flotador, que es con un tornillito que está en la parte superior del agua. Entonces, además de darte un ajuste, digamos, a grandes rasgos de la altura de la válvula, también el ajuste fino de qué tanto agua querramos que admita nuestra válvula, pues bueno, lo podemos hacer con el tornillito. Es un flotador encapsulado y es ideal para sanitarios de tanque bajo. Esta condición se presenta más comúnmente en los One Piece o de tanque muy angosto y alto, es decir, que tengamos un tanque de muy poca anchura, pero bastante altura. Y la ocupación de espacios es bastante menor. ¿Okay? Y por último, para cerrar con el tema de las válvulas de admisión y pasar al break y un poquito acerca del mantenimiento, está la válvula antifugas, la 3090, que también ya estuvimos en algunos foros exhibiendo, en algunas exposiciones también mostrando su funcionamiento. Ya tienen ahí algunos videos en YouTube donde muestra cómo es que funciona y cómo se reactiva el mecanismo y demás. Que es la válvula antifugas. También es una válvula que nos permite tener un ajuste de alturas. Aquí está. Nos permite tener un ajuste de alturas desde aproximadamente 20 centímetros o 19 centímetros hasta 31 centímetros. Entonces, tanques muy altos y tanques muy bajos, al igual que la 3080, lo podemos lograr. También el flotador está de cierto modo, lo voy a mostrar en la cámara de detalle,
de cierto modo encapsulado. Este es un protector para el flotador que está aquí en la parte interna. Entonces, aunque yo esté topando con esto en la pared, mi flotador sigue funcionando sin ningún problema. ¿Okay? Y la ventaja que tenemos con esta válvula de admisión es que tenemos el dispositivo o el mecanismo antifugas. Es decir, cuando este mecanismo antifugas funciona como un popotito dentro de él, que cuando la descarga o la bajada de nivel de agua es muy lenta, ese vacío o ese popotito lleno de agua no se abre y mantiene nuestro flotador arriba, ¿sí? Y cuando la descarga es normal, es decir, de golpe, pues ese vacío se rompe y permite que nuestro flotador baje. Ese es el modo en que funciona el mecanismo antifugas. Entonces, la válvula antifugas, muchos ya lo conocen de ustedes, muchos de ustedes ya lo conocen, han tenido información acerca de ella, están los videos y demás. Es ideal para sanitarios que tienen bajo nivel de supervisión. Obviamente también es muy recomendado para tenerlo en casa. En nuestras casas, bueno, siempre hemos escuchado cuando hay alguna fuguita que de repente ya nos vamos a acostar y que se escucha que se acciona la entrada de agua del baño, es porque hay una fuga. La fuga por sapo es bastante frecuente y más de lo que podemos imaginarnos. Entonces, claro que es altamente recomendable en un domicilio tenerlo en nuestras casas, pero es bastante útil para sanitarios donde hay poca supervisión. ¿Y en qué nos podemos imaginar cómo es con este tipo de término de baja supervisión? En escuelas, en oficinas, en hoteles, donde, digamos, no todos los días estamos al pendiente o tan al pendiente de los sanitarios y del buen funcionamiento, porque quizá en escuelas, oficinas, hoteles, el personal de mantenimiento tiene esas tareas y muchas otras. No está enfocado solamente en el sanitario. Entonces es común que en este tipo de establecimientos ocurran un montón de fugas y desperdiciamos bastante agua. Entonces este es bastante recomendable. Si ustedes, fuerza de ventas y distribuidores, es bien importante que sepan eso. Es muy recomendable para hoteles, escuelas, oficinas y otros lugares donde los sanitarios, tengan un bajo nivel de supervisión, es decir, no hay alguien dedicado a estar viendo nuestro sanitario. Es muy fácil que yo como usuario me dé cuenta que mi sanitario esté fallando porque yo puedo estar en mi casa, pues estoy en mi casa todos los días o todos los días llego en algún momento y puedo estar al pendiente un par de horas de que si funciona o no correctamente. Pero en estos establecimientos no, como les digo, hay muchas tareas que hacen el personal de mantenimiento y es bastante recomendable que exista una válvula como esta. Entonces recuerden que la válvula antifugas detecta las famosas fugas por sapo, que es cuando se endurece el sapo flexible, pues deja caer ahí algunas gotitas y a la larga se va haciendo un desperdicio grandísimo de agua, ¿no? Y entonces cuando detecta ese nivel de fugas, bloquea nuestro flotador para que no tengamos un desperdicio continuo de agua. Al momento que nosotros vayamos a hacer una descarga, el tanque va a estar vacío porque se vació con la fuga. Simplemente es cuestión de aplastar nuestro flotador para volverlo a accionar el mecanismo y listo. ¿Ok? Entonces, bueno, en cuanto a nivel de ocupación en el espacio dentro de nuestro tanque, pues es bastante similar. Es bastante similar a la 3080. Lo voy a posar en la camareta ahí tantito. Entonces puede estar bastante bien instalado, no ocupa mucho espacio, no tenemos un flotador, el hecho de que puede estar pegado a la pared, lo que les mencionaba ahorita, no se va a atorar nuestro flotador por estar pegado hasta la pared, etc. Entonces es bastante versátil la instalación, justo como en la 3080. Y bueno, con esta parte terminamos el tema de características y algunos beneficios de las válvulas. Más adelante, bueno, si tienen alguna pregunta te pueden dejar en el botón de preguntas y respuestas para tratar de resolverlas y vamos a platicar algo acerca de mantenimiento, limpieza, algo bastante general y una cápsula de lanzamiento que tenemos para ustedes. Sandy. Muy bien, Ricardo, gracias. Ahorita regresamos, no se desconecten, hacemos un par de minutitos de receso y volvemos. Gracias por continuar con nosotros. Vamos con las preguntas. ¿Cada cuánto se le tiene que dar mantenimiento a las válvulas? Va a depender mucho del modelo,
Más bien, fíjate que sí puede depender del modelo, tienes razón, porque es un diferente mecanismo, pero también va a depender mucho de la calidad del agua que ingresa a nuestro hogar. Entonces, tanto de la calidad del agua como de la calidad de la tubería, qué tan, digamos, antigua puede llegar a ser la tubería. Lo que yo recomiendo mucho, que es justamente lo que vamos a platicar ahorita, es estar, pues a lo mejor periódicamente, cada 6 meses, cada año incluso puede llegar a ser, nada más estar al pendiente del filtro de las válvulas de admisión. La calidad del agua y el uso, ¿verdad, Ricardo? También tiene que ver si están en uso constante, si es un sanitario que está en servicio continuamente o es uno que no se usa tanto. Sí, a veces lo que llega a pasar con ciertos sanitarios que no están en uso frecuente es que pueden llegarse a secar en caso de que estén con agua intermitente o que no estén todo el tiempo admitiendo agua, pueden llegar a secar, pueden generar ciertos depósitos de sarro o eso se va a ir generando con el constante uso. Entonces yo le recomendaría estar al pendiente a lo mejor cada 6 meses o cada año de la válvula de admisión para revisar que no tengan acumulaciones de sarro en ciertas áreas que puedan ocasionar algún problema y que no tengan, digamos, impurezas en los filtros. Fíjate que un caso, ahorita que mencionaste esa pregunta, muchas veces cuando vamos a realizar una reparación de sanitario general, es decir, a lo mejor vamos a cambiar toda la parte de rajes del sanitario. Todo lo que incluye el tanque. Ajá. Es común que lleguen preguntas o que lleguen consultas, quejas de que las válvulas de admisión no están funcionando, no están dejando entrar agua. Y eso suele pasar mucho en reparaciones completas porque realmente el sanitario tiene un nivel de bajo movimiento en cuanto a el conector, la llave de control, la válvula de admisión. Son elementos que están estáticos, que están fijos, que no tienen mayor movimiento. Entonces, cuando manipulamos esos artículos, hay ciertas impurezas que pueden estar dentro del conector o dentro de la llave de control que al momento de manipular y volver a abrir el agua, o sea, se despegan y al momento de manipular, de entrar el agua en funcionamiento, van las impurezas y se pegan en los filtros de las válvulas de admisión. Eso es bien común, entonces es bastante recomendable que cuando hagamos un mantenimiento completo de rajes, antes de volver a conectar nuestra alimentación a la válvula de admisión, abramos la llave de control y dejemos correr en una tinita, dejemos correr algunos segundos agua para que todas las impurezas que puedan traer ahí salgan del conector, salgan de la tubería, porque es común que esas impurezas, cuando lo conectamos sin hacer esa purga, por llamarlo de alguna manera, nos pueden tapar la válvula de admisión. Es cierto, a mí me pasó ahora con los cortes y reconexiones de agua, cortes y reconexiones, y era eso, tenía sedimentos atorados, solamente la quitas, la limpias, la vuelves a instalar y perfecto. Exacto. Y puedes pensar, si desconoces el tema, que tienes que cambiar toda la válvula, que tienes que comprar todo el herraje completo y solamente es eso, darle un mantenimiento. Exactamente. Y lo que tú mencionas es bien importante también para todas las personas que estén alrededor del país, que estén en zonas donde estén sufriendo cortes continuos de agua o algunas suspensiones en el servicio. Siempre después de reactivar el servicio, el agua viene muy sucia o viene muy turbia, es decir, con mucha tierra, con mucho polvito, con mucha arenilla. ¿Por qué? Porque al momento de que cortan todo el servicio y las tuberías principales empiezan a vaciar, todo lo que comúnmente está pegado, porque la presión de agua está fluyendo, eso empieza a sentarse y empieza a generar una arenilla en la tubería. Entonces, al momento de reactivar el servicio, toda esa arenilla va y sale a nuestro hogar. Entonces, siempre después de un corte de agua, pues no se los puedo decir, si lo hacen diario el corte de agua, pues no les puedo decir que todos los días estén revisando su válvula de admisión, pero sí quizá en regiones donde ocurra esto, pues hay que estar al pendiente a lo mejor una vez cada 15 días, una vez al mes, estar ahí limpiando ese tipo de impurezas. Muy bien, ¿Qué? Pues te dejo continuar, Ricardo, porque ya me puse a entretenerte y vamos cortos de tiempo. Adelante. Bueno, no, ya prácticamente falta muy poco, es simplemente mencionarles de qué hay que estar al pendiente de nuestras válvulas de admisión. Y les mencionaba hace rato, las 3 válvulas de admisión a partir de la 3011, que es 3011, 3080 y 3090, los 3 modelos cuentan con un filtro, y lo voy a mostrar en la cámara de detalle para que vean cada uno de ellos. Aquí
estamos. Los 3 modelos cuentan con un filtro en la parte inferior de nuestra válvula de admisión. Es decir, estos filtros nos van a ayudar a retener las impurezas que pudieran estar presentes en nuestra tubería y que a la larga pues, nos ocasionen un mal funcionamiento de ella, ¿no? Entonces, de este es el filtro que les estaba hablando yo, que hay que estar al pendiente, sobre todo en cortes de agua, en mantenimientos y demás, porque aquí va a quedar todo lo que traigamos en nuestra tubería, va a quedar el sarro, va a quedar las tierritas y demás, y esto obviamente va a ocasionar que nuestra válvula, nosotros percibamos que no funciona con la presión que tenemos en casa, y eso va a ser como que el pensamiento principal de decir, no funciona porque hay baja presión y demás. No, realmente las 3 funcionan con baja presión, están, digamos, normadas y certificadas para funcionar en baja presión. En baja presión, que es 0.2 kilos o 2 metros de columna de agua, debe de llenar la norma, NOM 010 con agua, dice que debe llenar antes de los 3 minutos. Y recientemente, hace un par de semanas, tuve la oportunidad de rehacer las pruebas, constantemente estamos en eso, y no sobrepasan, ninguno de los 3 modelos sobrepasan los 90 segundos en baja presión. Entonces está bastante bien en cumplimiento de la baja presión. Y en cumplimiento de alta presión, pues bueno, particularmente la 3080 tiene un funcionamiento bastante bueno, un rendimiento bastante largo en ciclos de alta presión, es decir, arriba de 6 kilos, 5 kilos. Pero bueno, este tema no es tan común tener una presión tan alta solamente cuando tengamos un hidro en casa. Y otra cosa de las que hay que estar al pendiente para el mantenimiento de nuestro sanitario o correcto funcionamiento de nuestras válvulas son las acumulaciones de sarro. El sarro es un tema del cual no podemos deshacernos del agua en nuestro sanitario. El sarro es la decantación o la incrustación o el hecho de que se peguen los minerales que traemos en nuestra agua, y eso no nos lo vamos a quitar salvo que tengamos un súper proceso de suavización de agua que no es muy común en la parte doméstica. Entonces, algunas áreas que lo vamos a mostrar en la cámara de detalle que hay que cuidar de nuestras válvulas de admisión del sarro. Por ejemplo, en la 3011 hay que cuidar que la acumulación del sarro no se lleve a cabo en este rielecito, porque la acumulación del sarro es, ustedes ven piedras pegadas o arenita pero pegadas duras. Entonces hay que tener mucho cuidado que no se dé acumulación del sarro en esta parte de aquí o en la parte de abajo, que es menos frecuente porque como está en movimiento pues no deja que se acumule ahí. Pero como este rielecito tiene un hueco aquí, pues puede acumularse cierta cantidad de sarro, y si se acumula pues puede mal funcionar, puede atorarse mi flotador, o no subir o no bajar, ¿ok? Entonces hay que estar muy al pendiente de esta parte. En la 3080 hay que estar al pendiente de que la acumulación de sarro no se dé aquí, entre la cápsula que lo protege y nuestro flotador, porque esa es una acumulación muy frecuente. No se tardan 3 meses en hacerse, se tardan años en hacerse esas acumulaciones, pero podrían en algún momento corregirse o evitarse, ¿no? Si hay una incrustación de sarro aquí, pues habría que removerla manualmente o con algo de vinagre, para evitar que mal funcione nuestro mecanismo de flotador de agua. Ya el meternos a abrir el mecanismo, que es con este botoncito, pues ya es entrar un poco a un tema de mantenimiento mayor, que algunos plomeros podrán llevarlo a cabo, simplemente revisar que nuestro empaque esté en buenas condiciones y todo lo demás, para prolongar un tanto la vida de nuestro producto. Igualmente, en la 3090 estará al pendiente de las acumulaciones de sarro en nuestro flotador, en esta pared, para que no ocasione un atasco de nuestro flotador y que siga funcionando correctamente. Al igual en nuestro mecanismo de agua, que no se llene de sarro dentro de él, para que pueda llegar a funcionar o seguir haciendo el funcionamiento del mecanismo de detección de fugas. Entonces bien, estos son el tema de características, funcionamiento y algunos beneficios de las válvulas de admisión. Ricardo, pues muchas gracias. Gracias a ustedes por estar con nosotros en este webinar. Estén pendientes de las próximas sesiones que estaremos programando con ustedes como cada 15 días. Ricardo. Muchas gracias, Sandy, y muchas gracias a todos por acompañarnos. Espero que el tema haya sido de utilidad y recuerden que el que sabe exige Coflex. Hasta la próxima y bonito fin de semana para todos.